Hola, hoy vamos a hablar sobre vectores y me gustaría partir explicando la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Partimos con este ejemplo súper sencillo. Tenemos el volumen de un cierto líquido. ¿Qué pasa si yo tomo este líquido y lo comienzo a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha? Podemos observar que este volumen se mantiene igual. Obviamente el líquido no ha cambiado. ¿Qué significa esto? Que el volumen es una cantidad escalar, es independiente de la dirección a la cual lo moví o independiente desde la perspectiva que lo mire. Pero esto no ocurre cuando hablamos de la fuerza, por ejemplo. Si yo aplico la fuerza en una cierta dirección, no va a ser lo mismo que aplique la misma fuerza en una dirección contraria. ¿Okay? Si aplico la fuerza hacia arriba, no es lo mismo que aplico una fuerza hacia abajo. La fuerza es una cantidad vectorial, importa en qué dirección está siendo aplicada, importa la perspectiva del observador que está observando este fenómeno. Ahora, en magnitudes físicas podemos hablar sobre cantidades escalares, cantidades vectoriales. En cantidades escalares nosotros podemos hablar de longitud. ¿Qué pasa si yo tengo un metro? Mido un metro. Este metro va a ser lo mismo que yo lo mida de esta forma, o lo mida más arriba, o lo mida abajo, en fin. El metro va a seguir siendo el mismo metro siempre. Es una cantidad escalar, independiente del observador y la dirección. Lo mismo ocurre con la masa, la densidad, temperatura. Tenemos muchos ejemplos de magnitudes escalares. Ahora, una magnitud vectorial sí va a depender de la dirección del observador. Supongamos que estoy observando la posición de un fenómeno en este punto. Desde la perspectiva del observador, la posición tiene un sentido, o desde otro observador, esta misma posición cambia. Son vectores diferentes. Es una magnitud vectorial, por lo tanto. Lo mismo pasa con la velocidad, con la fuerza, como ya explicamos, campo eléctrico, en fin. Ahora viene la gran pregunta, ¿qué es un vector? Un vector, de forma muy simple, es un punto. Un punto dentro de un sistema de referencia. Nosotros usualmente representamos a los vectores a través de una flecha, pero eso no es un vector no es una flecha. Un vector es un punto. La flecha la utilizamos para representar ese punto, para hacer cálculos más prácticos. Pero en realidad ese vector únicamente es ese puntito negro que vemos ahí. Ahora, ¿cómo lo representamos también? Lo podemos representar a través de la proyección de este vector o punto en los respectivos ejes. Como pueden ver, se proyecta y en el eje X tiene un valor y en el eje Y va a tener un valor diferente. Ahora, podemos seguir utilizando esta representación gráfica de la flecha, pero ya sabemos que un vector es un punto. Propiedades de un vector. Primero que nada, la dirección. La dirección la podemos definir a partir de la flecha que representa el vector hasta el eje X positivo. Es decir, si yo mido el ángulo formado por esta flecha y este eje X positivo, yo podré saber la dirección de este vector. ¿Ok? ¿A través de qué información yo podré calcular su dirección? Por ejemplo, yo puedo obtener las proyecciones en el eje X y en el eje Y de este vector y a partir de eso encontrar el ángulo. Si tengo las respectivas proyecciones, yo puedo formar un triángulo, utilizar propiedades trigonométricas, como en este caso pueden observar, eje Y y eje X, esto es una tangente, y por lo tanto tangente de θ es igual a I partido en X. Ahora bien, otra propiedad es la magnitud o módulo. ¿Qué es el módulo? Es el tamaño del vector, de forma muy simple.
Y esto lo puedo calcular a partir de la proyección en el eje X y en el eje Y. X al cuadrado más Y al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, es justamente el tamaño del vector. Ahora veamos un ejemplo súper sencillo. Tengo un vector, el vector 3,4. ¿Ok? En el eje X es 3 y en el eje Y es 4. Ya tenemos sus respectivas proyecciones. Me piden hallar el módulo y la dirección. Veamos. El módulo es muy sencillo, simplemente el eje X al cuadrado más 4 al cuadrado del eje Y, raíz cuadrada de todo eso, igual a 5. Para la dirección, ya sabemos que se tiene que formar a partir del ángulo entre la flecha y el eje X positivo. Recuerden eso, es muy importante, siempre con respecto al eje X positivo. Entonces, eje Y, 4 partido en el eje X, es igual a 53. Usted utiliza su calculador y va a poder encontrar ese valor. Ahora, nosotros tenemos eje X y eje Y, dos parámetros con los cuales trabajar. Pero podría utilizar los otros parámetros. Podría utilizar el módulo y la dirección o el ángulo θ. Entonces, puede escoger XY o el módulo y la dirección. Entonces, a partir de módulo y dirección, yo podré encontrar también el eje X y el eje Y, utilizando esa forma muy sencilla. ¿De dónde salió esto? Utilizando identidades trigonométricas nuevamente. Lo bueno de estas fórmulas es que me pueden servir para cualquier ángulo. Apliquemos un ejemplo. Me piden hallar las componentes del vector A si el módulo es 5 y el ángulo es 143. Entonces, únicamente voy a la calculadora y reemplazo esos valores. 5 coseno de 143, automáticamente menos 4. Y es igual a 5 seno de 143, igual a 3. Entonces, de forma directa encontré cuánto vale el eje X y eje Y. Ahora, esto no siempre funciona. A veces, estas fórmulas nos pueden jugar una mala pasada. Entonces, usted tiene que tener un método alternativo que le ayude a visualizar de forma más sencilla su problema. Entonces, la otra alternativa es formar un triángulo a partir de este vector A. Entonces, eso hice acá, miren. Tengo el vector A, un triángulo, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Este ángulo sale a partir de este otro ángulo de 143. Sabemos que media vuelta es 180. Y si ya tengo 143, lo que resta para 180 son 37 grados. Entonces ya tengo un triangulito. Entonces, a partir de esto yo puedo utilizar identidades trigonométricas. Lado opuesto se relaciona a seno y lado adyacente a coseno. Entonces vamos encontrando eso. Miren, X coseno, lado adyacente, y seno, lado opuesto. ¿Ok? Entonces hago los cálculos y encuentro estos valores. Pero acá encuentro un pequeño detalle. En el caso anterior aparecía un signo negativo, pero en este caso no está apareciendo el signo negativo. Algo tiene que estar faltando. Este método gráfico tiene ese pequeño detalle que tenemos que agregar el signo a mano. Veamos, ¿a cuál va a corresponder el signo? Vemos, el eje Y coincide con el eje Y. No hay ningún problema. Entonces, el Y tiene que seguir siendo positivo. El eje X, miren, eje X está opuesto a este eje X. Por lo tanto, tengo que agregarle a mano ese signo negativo. Igual a menos 4. ¿Okay? Y con eso sí llegaría a lo que estaba mostrando en el ejemplo anterior. Pero nuevamente, el problema de este método es que tengo que agregar a la mano los signos, mirando la dirección de las componentes. Ahora, en cuanto a la dirección de las componentes, pueden observar esto, que el vector va hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces sus componentes tienen que seguir lo mismo, hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Sí? Al descomponer un vector, sus componentes tienen que seguir la misma dirección. El último detalle antes de terminar de esto de vectores, un vector unitario, tengo un vector R. Si quiero encontrar su vector unitario, simplemente
tengo que tomar este vector y dividirlo entre módulo. ¿Por qué hago esto? Es que el vector unitario, como su propio nombre lo dice, tiene como módulo la unidad. Y al hacer esta operación yo convierto cualquier vector en un vector unitario. Ahora, los vectores unitarios tienen muchas utilidades, nos pueden servir para definir nuevos sistemas de referencia, pero por ahora solamente los vamos a nombrar. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Tengo el vector A, cuyas componentes son 1,1. Me piden hallar el vector unitario de A. Primer paso, el módulo. Luego, tomo el vector A y lo divido entre ese módulo, que sería el vector A, 1,1, partido en el módulo raíz de 2. Ahora, por propiedades del vector, yo puedo tomar este número y multiplicar a cada una de las componentes. Multiplica al primero y al segundo componente. Entonces, multiplica componente del eje X, 1 partido en raíz de 2, componente en el eje Y, 1 partido en raíz de 2. ¿Okay? Usted hace el cálculo, encuentra el módulo y va a encontrar que esto va a ser igual a 1. Entonces encontré un vector unitario. Lo mismo se puede hacer para cualquier tipo de vector, es el mismo proceso. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.